Quisiera que no cerraran su Biblia porque voy a hablar de este Salmo 27 y voy a estar diciendo algunos textos de la palabra del Señor, y es el que quiera ir anotando el texto que diga, pues gloria al Señor. Eso le va a servir a usted para que lo analice en su casa, hermanos, y toda la palabra de Dios es buena para nosotros. Amén. Dice una ilustración, hermanos, de una mujer que acababa de ser convertida a Cristo. Ella se gozaba en grande manera por haber recibido a Jesús como su Salvador personal. Ella era una pobre mujer, ¿verdad?, que no tenía esposo, tenía hijos y tenía que hacer algo para la comida. Y dice que ella dijo, voy a vender fruta y yo sé que Dios me va a bendecir. Ya había puesto su lugarcito donde poner su fruta y venderla, hermanos, para así pues seguir adelante en su hogar. Y ya había acabado con todo lo que tenía, los preparativos. Y dice esta ilustración, hermanos, que se puso ella rápidamente a leer la palabra del Señor. Entonces estaba leyéndola y dejó de leerla, pero venía un hombre hacia ella que la estaba viendo, que estaba leyendo el libro de Dios, la palabra de Dios. Entonces, llegando ahí, ella empezó a cantar un corito, porque estaba muy feliz, muy contenta, sentía la presencia de Dios y ella ya había leído y empezaba a cantar un corito. Cuando le dijo a aquel hombre, en vez de decirle, pues quiero 1 kilo de algo, de manzana, de pera, de uva, no. Dijo, ¿qué lees, mujer? Le dijo, ¿qué lees? La palabra de mi Señor. ¿Y quién te ha dicho que es tu Señor? Pues la palabra me lo ha dicho. No, dice, tienes que estar segura de quién es esa Biblia, de quién es esa palabra. Y la señora pues había tenido ni una prueba había sentido ella, pero el diablo, el Señor lo reprenda, hermanos. Cuidado, porque con cualquier cosa el enemigo mete muchas cosas para hacer entristecer al cristiano. Pero, hermanos, ahí está el Espíritu Santo con nosotros para ayudarnos y para que prontamente podamos decirle a la mente rápido, ¿qué le digo? ¿Qué hago? ¿Verdad? Para que el nombre del Señor sea glorificado. Ella vio que tomó unas manzanas y peras y todo eso y las tenía allí en las bolsas, y él se empezó a poner su mirada en el sol. Dijo, estuvo bien, dijo, que pusiera su frutita abajo del árbol, dijo, para que no le diera mucho el sol. Y se le quedó viendo mucho al sol él, y le dijo ella, dígame, ¿qué es el sol para usted? Pues se quedó pensando el hombre, ¿no? Y dijo, pues el sol es muy bueno porque me da calor, es muy bueno porque el sol está grande. Le dijo, bendito el nombre del Señor, dijo, todo lo que usted ve lo hizo el Señor, y eso está en la palabra del Señor. ¿Verdad que usted no sabía que el sol es un instrumento que Dios usó? Pues el sol nos da calor, es todo lo que da. Pero ella dijo, no, por eso es necesario que yo lea la palabra para saber perfectamente y darle gloria y honra al Señor, dijo, porque allí veo yo que vino Jesús al mundo a salvar al pecador perdido, que no sabe absolutamente nada de las cosas de Dios, y todo lo que usted ve, Dios lo hizo con un propósito. Aquel hombre se fue avergonzado, porque quiso avergonzar a la hija de Dios, pero el que salió avergonzado fue el otro, ¿verdad? Y eso es lo que hace el Señor, hermanos. Siempre está atento con nosotros, ayudándonos y sacándonos, aleluya, para que el nombre del Señor sea glorificado en nuestras vidas, ¿verdad?
Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Tenemos otra lucha que pasó un misionero. Un misionero que iba, hermanos, a un lugar a predicar la palabra de Dios. Pero dice esta ilustración que este misionero había mandado por delante a su esposa y a sus 2 hijas chiquitas. Él mientras iba a arreglar unos papeles y después iba a agarrar el barco y se iba a ir también. Pero las mujeres, iban algunas mujeres y ella dijo, pues yo me voy aparte para acomodar la casa y todo eso, ¿no? Pero todo obra para bien, hermanos. Muchas veces decimos, ay, sucedió un percance y esto es del enemigo porque pasó esto. Pero quiero decirles, hermanos, que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito, tiene un plan. Iba a tomar ya el barco, el misionero, para irse rápidamente, ¿verdad?, a la obra del Señor. Y él sabía bien, ¿verdad?, y su oración era por su esposa y por sus hijas. Cuando estaba pagando ya el barco para que lo llevaran, ahí había un sign muy grande, noticias de la última hora, y luego dice, el barco fulano se hundió antes de llegar a su destino. Y él preguntó bastante, preguntó por un lado y por otro a ver quién le daba buena razón, pero todos le decían, toda la gente se hundió y murió. No hay nadie que sobreviva de ese barco. Él quería morirse, hermanos. Él sentía una prueba agonizante, una prueba muy difícil en su corazón. Y decía, no, Señor, si yo soy tu siervo, ¿por qué esa lucha? No puede ser. No es para mí esa prueba. No la quería aceptar. Pero fue a la casa de un siervo de Dios también. Y el siervo de Dios estaba muy enfermo. Y al llegar a este misionero a la casa, sirvió para que le ayudara un poco, para que orara por él. Y ya que él se sentó cerca de él, le empezó a platicar lo que le sucedía. La tristeza tan grande, agonizante que él sentía por haber perdido a su esposa y a sus 2 hermosas niñas. Y él decía que estaba muy abrumado, muy triste. Y el hermano que estaba en la cama le empezó a decir, hermano, ¿por qué no me lees el capítulo 1 y el capítulo 2 de Job? Y allí empezó a leer la palabra del Señor, hermanos, donde él empezó a llorar y a decirle, Señor, todo está en control. Tú sabes todas las cosas. A veces permites la dura lucha en nuestra vida porque va a tener una buena consecuencia de esta lucha terrible, si somos fieles al Señor. Y allí el hermano le empezó a platicar y a decir de las luchas que él había sentido, que él estaba teniendo, porque estaba lleno de cáncer, de haber predicado en una grande misión allí en ese lugar, de haber dicho que había un Cristo poderoso, un Cristo sanador, un Cristo que salvaba, que levantaba. Ahora se encontraba en cáncer, lleno de cáncer. Y dice, yo no tengo muchas horas para seguir viviendo, pero lo que sí te puedo decir, que Dios va a bendecir tu vida. Sírvele con todo tu corazón y después el Señor va a venir por ti y te va a llevar. Hermana, el hermano se levantó. Empezaron a cantar coritos del poder de Dios. Y mientras cantaban, más se sentía el poder del Espíritu Santo ayudándolos, dándoles fuerzas para que ellos siguieran adelante, sirviéndole a un Cristo vivo, a un Cristo poderoso. Y dice esta ilustración, que él empezó a cantar juntamente con el misionero, pero el hermano se fue con el Señor.
Y el misionero quedó cantando y cantando, pero cuando abrió los ojos, él ya se había ido con el Señor. A veces las luchas tan tremendas en nuestra vida, hermanos, no las comprendemos. Pero cuando viene la lucha amarga y triste en nuestra vida, hermanos, sepamos que para el Hijo de Dios tiene una consecuencia buena si podemos nosotros ser fieles al Señor hasta el fin. Hasta el fin, hermanos. Gloria al Señor. Yo creo que usted y yo hemos tenido pruebas muy difíciles, muy tremendas. Y ha sido el poder de Dios nuestro ayudador, nuestro auxilio, hermanos. Nosotros no podemos decir, la pasé porque yo las puedo. Nunca, nunca, ni vaya a decir eso, hermanos. Las pasamos porque el Espíritu de Dios tiene misericordia de nosotros, hermanos. Porque ha sido el Espíritu de Dios que está con nosotros ayudándonos, dándonos esa fuerza, ese valor para seguir adelante, aleluya, y para glorificar el nombre precioso de Jesús. Cuando tenemos una prueba muy dura, muy difícil, dice la palabra de Dios que los discípulos, hermanos, amaban al Señor de todo corazón y tenían alguna prueba, oraban y daban gloria y honra al Señor. Luego dice su palabra, hermanos, que cantaban recio, alababan audiblemente, que toda la gente se diera cuenta que para ellos había un Cristo de poder. Había un Cristo que tiene poder, hermanos, como nosotros también. Amén. Y no tenemos de qué avergonzarnos, sino que debemos de darle la honra y la gloria al Señor. A veces con lágrimas es muy duro, hermanos, tener mucha prueba. Difícil, pero gloria y honra al Señor. ¿Cuántos pueden decir amén? Sí, hermanos. Desde que fuimos nosotros salvos, hermanos, hemos experimentado pruebas diferentes en nuestra vida, ¿que no? Amén. Hemos visto, hermanos, cómo el poder de Dios se ha seguido bendiciendo nuestra vida de tal manera, hermanos, que nos ha hecho gentes, hermanos, Dios nos da valor, gente de valor. Amén. Dios nos da de su paz. Y cuando no podemos sentir esa paz, hermanos, le pedimos al Señor misericordia, le pedimos al Señor la ayuda y Él nos la da, hermanos. Él es fiel y justo con su pueblo, con su iglesia. Nunca nos va a dejar solos el Señor, hermanos. Él siempre va con nosotros con su fiel cuidado. Aleluya. Somos sus hijos. Y un padre, hermanos, tiene cuidado de sus hijos. Amén. Nuestro Padre Celestial, hermanos. ¿Por qué creen que el Señor quiso que nos metiéramos a la casa estos meses pasados? ¿Por qué, hermanos? Era necesaria esta prueba, hermanos, para que nosotros buscáramos más de lleno al Señor. ¿No les parece? Era necesario que nosotros buscáramos la compañía de nuestra familia. ¿No les parece, hermanos? Era necesario, hermanos, estar allí en nuestra casa, hermanos, para arreglar algunas cosas que a veces solos no podíamos. Y Dios nos ha ayudado, hermanos, para salir avantes en el nombre de Jesús. Pero miren, hermanos, nadie irá al cielo con alguna prueba difícil en nuestra vida. Tenemos que humillarnos delante de su presencia y Él es fiel y justo para perdonarnos, para ayudarnos, para levantarnos, hermanos. Amén. Para quitarnos toda maldad de nuestro corazón y hacernos de veras sus hijos. Amén. Entonces la palabra de Dios tiene consecuencia en nuestra vida. Dice Nahum 1:7, hermanos, quien quiera buscarlo o apuntarlo.
Jehová es bueno y fortalece en el día de la aflicción. Y conoce el Señor a los que en Él confían. Él conoce tu corazón, hermano. Él conoce tu vida. El Señor ya se ha manifestado en tu casa, en tu vida. Cada día que pasa, hermanos, son nuevas cosas que el Señor quiere, porque el Señor nos ama. Esta mañana el Señor volvió a hablar a nuestras vidas por medio de su santa palabra. Muchas veces creemos que estamos muy requete bien, hermanos, delante del Señor. Pero ¿qué le dijo el Señor a la iglesia? Tú sientes que te estás bien, pero estás bien mal delante de mi presencia. Ay, hermanos, nos hace llorar a veces la palabra, porque es la verdad, hermanos, es la verdad. La verdad no peca, pero incomoda, ¿verdad? Pero la verdad nos hace sentir la necesidad de buscarle nuevamente y pedirle perdón. Dijo una hermana, ¿y por qué le voy a pedir perdón al Señor si ya el Señor me perdonó? Pero hermanos, como somos un cuerpo que todavía está en la tierra, necesitamos el perdón del Señor todos los días. Como dijo nuestro hermano, oramos al Señor, le lloramos al Señor. A veces hablamos con una persona y en vez de ayudarla la ofendemos. Tenemos que pedir perdón. Tenemos que pedir gracia y sabiduría, saber cómo hablar a la gente. Amén. Entonces, hermanos, necesitamos del Señor y necesitamos ir delante de su presencia. Miren, hermanos, al ir a la presencia de Dios, Él da misericordia a sus hijos. Da misericordia a su pueblo. Misericordia al que anhela ser mejor para la gloria del Señor. ¿Qué quiere decir misericordia? Es la inclinación de aquellos hermanos que sienten en su corazón ayudar a aquel que lo necesita. Y Dios sabe perfectamente que sus hijos le necesitamos todos los días, hermano. Y Él muestra su amor y su misericordia para nosotros. Amén. Luego dice otra cosa. Misericordia es no recibir algo que sí merecíamos. ¿Qué merecíamos, hermanos? Porque no teníamos a Cristo. La paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. Aleluya. La dádiva de Dios es vida eterna, hermanos. Gloria al Señor. Quiere decir que el Señor muestra su amor y su misericordia para sus hijos, para su pueblo, para nuestras vidas todos los días, si se lo pedimos con amor y con humillación delante de su presencia. Porque Dios es fiel, hermanos. Dios no quiere que nos perdamos, ni que veamos las cosas, ay, ya cuando me vaya a acostar voy a orar. Y a veces se nos olvida y purrún a la cama. No, hermanos. Ya mi Cristo viene. Tenemos que ser sensatos, tenemos que tener eso en nuestra vida. Sentir que hemos fallado, Señor, perdóname. Acá por dentro no va a ser un culto grande usted que porque va a orar. No, hermano. Usted lavando los trastes allá solita, tiene que decirle, Señor, perdóname y ayúdame, que yo pueda ser cristiana dentro y fuera de mi casa y que yo pueda adorarte y bendecirte y darte la gloria y que yo no pueda estar hablándole a una persona y la esté maldiciendo o diciéndole cosas que a ella le afecten. No, hermanos. Tenemos que actuar. David se peleaba mucho con su espíritu y le hablaba al espíritu. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso debemos de decirle a nuestra alma, hermanos. Que adoremos, que bendigamos, que seamos mejores para que el nombre del Señor sea glorificado en nuestra vida. Amén. Gloria al Señor. Vamos a
ver lo que dice el Salmo 27. Y he tomado un salmo precioso, hermanos, que me ha ayudado en esta tarde. Gloria al Señor. Bueno, ya tiene una semana. Dice: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? El Señor Jesús, hermanos, habiendo invitado a sus hijos, sus discípulos, para que oraran por Él, para que fueran a un parquecito a orar, y se los llevó, pero ya había atardecido, ¿verdad? Pero dice que levantó su mirada y vio lumbreras, antorchas que estaban prendidas, que venían hacia ellos. Y él dijo: ¿qué pasó? Y se acercaron cerca del Señor Jesús y le dijeron, porque dijo Jesús: ¿a quién buscáis? Y le dijeron: a Jesús Nazareno. Qué tremendo, hermanos. Yo soy, dijo el Señor, yo soy. Aleluya. Pero en Juan y en Marcos, en los evangelios, dicen que cuando estos hombres oyeron la palabra salir de sus labios, se fueron para atrás, y algunos cayeron o se fueron. Porque la palabra de Dios era aguda y era poderosa, hermanos, al decir: yo soy. Amén, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Y ahí estaba, hermanos. Cuando les dijo esto, hermanos, muchos sintieron hasta pavor, temblor, porque les había hablado, aleluya, el Hijo bendito de Dios, aquel que con su palabra, hermanos, o sanaba, o, hermanos, pasaba otra cosa, porque su poder es maravilloso, es grande y es eficaz. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Mucha gente, hermanos, que le conocía, mucha gente, hermanos, que estaba en los momentos donde él predicaba la palabra, donde él les hablaba de las bienaventuranzas, donde sanaba a muchos enfermos, donde multiplicó los peces y el pan, donde tantas maravillas vieron del Señor. Ahora, hermanos, que iban a acoger a Jesús, el Hijo de Dios, venían algunos allí. Qué tremendo, hermanos. Qué tremendo. Porque miren, hermanos, muchos de esas personas recibieron bendición del Señor. Muchos recibieron salud en sus casas, en sus mismas vidas. Sin embargo, como esta mañana el Señor nos hablaba también, iglesia, no nos hagamos muy sensatos a la voz del gobierno, porque la iglesia se pierde, hermanos, cuando está uno, todo lo que dice el gobierno es bueno, pero dejan lo espiritual por nada, hermanos, y dejan las cosas de Dios por nada. Entonces surge un decaimiento tremendo, hermanos, cuando nos hacemos de otro ligamiento. Tenemos que hacerle caso al Espíritu Santo. Tenemos que hacerle caso al Señor, porque Él es un Dios veraz, un Dios genuino, un Dios poderoso, un Dios que salva y perdona, hermanos, aleluya, un Dios que es bueno en todas las situaciones de nuestra vida. Gloria al Señor. Miren, hermanos, yo ayer me dio mucho dolor, porque dijeron en las noticias, pues ya el antro fulano está abierto, el otro antro está abierto. Dijeron las noticias. Dijo, y donde están vendiendo mucha cerveza es acá y allá. Y dije yo, no puede ser. Aquí nos tienen con esto, que es una lucha, hermanos. Pero allá donde están vendiendo cerveza, están así, hermanos.
un montón de gente y luego no tienen ni cubrebocas, hermano. Aquí pasa la gente como si nada pasó, nada está pasando. Gentes con un montón de niños sin nada en la boca. Qué tremendo, qué terrible. Hermanos, tenemos que acercarnos a la presencia del Señor. ¿Cuántas veces el Señor tuvo que mencionar la Biblia, la palabra del Señor? Miren, David hacía 1000 años que había hecho este salmo. Aleluya. Y ahora el Señor Jesucristo, en la vida que le había tocado vivir, lo vuelve a mencionar. Bendito el nombre del Señor. Y si ustedes van a saber de qué estoy hablando, allá en Juan, hermanos, capítulo 18. Juan 18, 4, hermanos. Gloria al Señor. Allí nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo la gente, cómo la multitud le seguía, sí, pero cuando el Señor les habló, se fueron para atrás. Quiero que ustedes busquen San Juan 18, 4. Lo que les acabo de decir. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que les habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús le dijo: yo soy. Y estaban también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando le dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. ¿Lo habían visto eso, hermanos? Dije: ay, Señor, de tu poder cayeron esta gente, hermanos. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, a sus discípulos, hermanos. El Señor siempre va enfrente y cubre a sus hijos con su poder, hermanos. ¿Por qué el Señor les dice a estos que los dejaran? Porque si los hubieran agarrado con Él, hermano, iba a ser algo terrible. Y los discípulos corrieron a la carrera a esconderse, hermanos, pero dejaron a Jesús solo. Todos le dejaron, dice la palabra de Dios, pero Dios estaba con Jesús. Cuando tenemos muchas luchas, muchas pruebas, no sé si les haya tocado, parece, hermanos, que estamos solos, que nadie se da cuenta de eso. Pero miren, sentimos la presencia de Dios y eso lo llena todo. Amén. Porque no estamos solos. Jesús está con nosotros. Aleluya. La presencia del Espíritu Santo nunca nos deja solos, hermanos. Él siempre está con nosotros y con su pueblo, con su iglesia. ¿Cuántos son del Señor? Amén. Aleluya. Hermano, cuando sientas tú la prueba dura en tu vida, acuérdate que tú no vas solo. Está el Señor contigo. Echa mano de la vida eterna, dice la palabra del Señor. Echa mano del Señor, de sus promesas que son para siempre, hermanos. Dios camina con su pueblo. El Señor no quería que tomaran a ninguno de sus discípulos, que los llevaran a Él, que dejaran a aquellos que le seguían, aquellos por amor. Gloria al Señor. Ya Él les había testificado de sus bondades, de sus misericordias, pero ahora quería que ellos se fueran. Como así lo hicieron, empezaron a correr por donde quiera hasta que se fueran, pero dejaron a mi Señor solo. Bendito el nombre del Señor. Dice allí en Juan 18, versículo 8. En la 9, para que se cumpliese aquellos que habían dicho: de los que me diste, no perdí ninguno.
Pero algo hizo un hombrecito que estaba allí. Entonces Simón Pedro, dice el versículo 10, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Miren, hermanos, cuando hay aflicción, cuando hay dura lucha, hermanos, le salen a uno fuerzas bien tremendas, pero a veces no es de Dios lo que sentimos, hermanos. Tengamos cuidado, porque nuestro yo se hace grande, ¿verdad? Pero no espiritualmente. Dios nos ayude a, en el nombre de Jesús, sujetar nuestra vida y nuestro espíritu al Señor. Amén. Porque cuando viene una lucha, una prueba, sentimos el calor de hablar y de decir pero no, hermanos. El Espíritu Santo calma, ¿verdad? Y gloria al Señor. El Señor, aunque se sentía tremendamente, ¿verdad?, atribulado, ¿verdad?, triste por lo que habían hecho, sin embargo, Él tenía la fortaleza plena en Dios, que Él estaría con Él en todos los momentos difíciles de su vida. Gloria al Señor. Y ahora Él sentía una paz. Aunque era grande la lucha tremenda, que lo habían ido a agarrar, que lo estaban forzando como un asesino, como un cruel, como uno, el más perdido de toda la nación. Sin embargo, hermanos, él sentía la paz de Dios. ¿Cuántos han sentido la paz de Dios en alguna prueba? La lucha grande que a veces hay, Señor, si no fuera por su misericordia, dice el salmista, ¿qué haría yo? ¿Verdad? Pero gracias al Señor que tenemos, amén, al Señor en nuestro corazón, hermanos. Y tenemos que darle gloria y honra cuando viene la lucha. Dice el versículo 4 del 27 de los Salmos. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Amén. Porque Él me esconderá en su tabernáculo. En el día del mal me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Aleluya. Yo vi un retrato, hermanos, que un hermano cuando tenía una prueba muy difícil, él se sentía como un pajarito puesto dentro de una curvadura de una grande montaña. Mientras se ve un chubasco tremendo, una lluvia caer tremendamente, pero el pollito, el pajarito estaba metido en una grieta, ¿verdad? Así de que pasaba la lucha y pasaba en grande, pero el pollito allí. Así somos los hijos de Dios cuando dependemos de su gracia, de su misericordia. Viene la lucha, viene la prueba, pero se va encima, hermanos, porque estamos nosotros protegidos por el Señor, por Dios, hermano. Aleluya. Y dijo una anciana, ¿y por qué nosotros, el pueblo de Dios, tenemos que tener pruebas? Hermano de mi vida, todos en el mundo, todos somos probados. ¿Sí o no, hermanos? Mire, cuando usted va al mandado, que va a buscar una fruta, ¿verdad que ustedes, sus manos están para tomar las cosas buenas? No va a agarrar una manzana toda podrida, ni un plátano todo negro, aguado, bien feo. No, usted agarra lo mejor para su familia, ¿verdad que sí, hermanos? Dios quiere que su pueblo, su iglesia, sea una iglesia aprobada y fiel y firme en el Señor, hermano. Aleluya. Y tiene cosas más maravillosas en el reino de los cielos. Cuando murió una de mi familia,
yo estaba llorando y bendiciendo el nombre del Señor por lo que ella me había dado y por lo que yo sentía cuando ella en vida y todo eso. Y a veces, hermanos, le damos gracias a Dios y lloramos porque nos acordamos de la misericordia que Dios obró en ella y fue una bendición para mí y así, hermanos. Pero esto, hermanos, nos llena de gratitud para la gloria del Señor. Nosotros, la iglesia de Dios, debemos de ser una gente con gratitud, de alabanza, de honra, a pesar de lo que venga a nuestra vida. Porque miren, nosotros conocemos perfectamente bien cuando tenemos luchas, que tenemos pruebas. Y Dios nos ve a todos, hermanos, y ve que de veras tienen luchas tremendas, tienen luchas, pero callan para la gloria del Señor. Amén. Y nosotros somos más que vencedores por esa lucha que estamos pasando. Amén. Porque le damos la gloria y la honra al Señor. Porque Él es digno de suprema alabanza, hermanos, de suprema adoración. Y tenemos que adorarle con todo nuestro corazón. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Yo sé que el Señor tiene muchas cosas hermosas para nuestras vidas y yo sé que Dios nos va a bendecir mucho más si le adoramos en todas las cosas. Aleluya. Vamos a leer la palabra en Hebreos capítulo 4. Vamos a ver lo que dice Hebreos. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Hebreos 4:14. Amén. 4:14. Aleluya. Aleluya. Dice, amén. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Amén. Sino que uno fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aleluya. Qué hermoso texto de la palabra del Señor. Y hermano, eso vemos nosotros. El Señor fue tentado duramente. El Señor fue, hermanos, maltratado, herido, de todo, hermanos. Pero jamás pecó delante de la presencia de Dios. Jamás dijo algo, hermanos, como que estaba enfadado de tanta prueba o que se sentía así o había herido. No, hermanos. Él glorificaba y ensalzaba el nombre precioso de Dios. Y eso es muestra, es un ejemplo para que nosotros hagamos lo mismo, hermanos. Es dura la lucha que estamos llevando. Es dura la prueba, muy difícil a veces. Pero mayor es Dios que está con nosotros. Y si Él, el Hijo de Dios, llevó estas pruebas, estas penas, hermanos, hagamos el deseo grande de nuestra vida de ser mejores cristianos. ¿Cuánto lo quieren hacer? Amén. Mejores, que no honren a nadie de esta tierra, que honremos al Señor con todo nuestro corazón, que le demos gloria y honra a su nombre, porque el Señor es digno de toda alabanza. Vamos a leer otros versículos de la palabra del Señor en el Salmo 27. Y hermanos, esto tan hermoso. Los 3 versículos, aleluya, que dice el 7, 8, el 9 también. Dice, oye, oh Jehová, mi voz,
con que a ti clamo. Ten misericordia de mí, respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Miren, hermanos, sentía la prueba difícil, pero en vez de decir otra cosa que no le fuera bonito oírlo a Dios, sin embargo decía, yo quiero buscar su rostro. Bendito el nombre del Señor. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Miren, hermanos, qué hermoso. ¿Cuántas veces el hermano Jesús, aleluya, predicaba a un Dios de misericordia y enseñó a muchos que siguieran el camino de Cristo? Cuántas luchas, cuántas pruebas no ha de haber sentido el Señor. Sin embargo, hermanos, Él trataba de estar mejor con el Señor. Tu rostro buscaré. Por eso se llevaba a veces a los discípulos a orar, hermanos, a buscar la presencia de Dios, porque Él anhelaba, quería del Señor. Aleluya. El versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Amén. Dice el 11, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Con tanta furia que lo han de haber tomado, hasta jugaron suertes ahí con la venda que traía, su ropa. Hermanos, pero todo lo llevó en su corazón, creyendo que Dios iba a ser con él, que no lo iba a dejar ningún momento. Aleluya. Y un día, hermanos, cuando ya era lo peor, cuando todos los hombres le habían dicho que crucifíquenlo, bendito el nombre del Señor, fue cuando a su alma les decía, aguarda a Jehová, espera en Jehová, aleluya, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. ¿Cuánto le han hablado a su vida? Yo le he hablado muchas veces a mi corazón, a mi vida. ¿Cuánto le han hablado al Señor? Y le han dicho, esfuérzate, valor para seguir adelante en el servicio pleno de Dios. Y Dios estará contigo. No estás solo. Adelante. Aleluya. Y Jesús, hermano, cuando ya vio que nada era provechoso para él, ya era el final, ya lo iban a atormentar en una cruz, ya iban a encajar esos terribles clavos en sus manos y en sus pies. Pero él le decía a su alma, esfuérzate, esfuérzate, ánimo, ánimo, aleluya. Como le decimos a algún hermano que está en pruebas y le palmeamos su espalda, ánimo hermano, ánimo. Y a veces mis hijos me dicen, ánimo mamá. Y eso ayuda, hermanos. Porque no podemos hacer nada solos. Necesitamos la mano bendita de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor para siempre. Por esto, hermanos, Dios está con cada uno de nosotros. En las pruebas, en las luchas. Dios nunca nos va a dejar. Dicen que esto va para mal. Otros predicadores han predicado y han dicho que viene un grande avivamiento después de esta grande enfermedad por todo el mundo. Pero la iglesia espera el rapto. Amén. La iglesia esperamos la venida de Jesucristo para su iglesia. Y antes, Dios está escogiendo las verduras buenas
Y las que están semi malitas, hay que buscar más al Señor, hermanos. Hay que buscarle y darle la gloria a pesar de la lucha, de la prueba que estemos pasando. Adelante, ánimo, hermano. Ánimo, aleluya. No estamos solos, hermanos. Hay que seguir adelante. Le digo a mis hijos, esto que estamos haciendo esta mañana, esta tarde, aquí se va a saber quiénes son cristianos y quiénes no. Muchos no van a venir porque es una prueba traer esta cosa. Mire, si me la hago muy aquí, el vapor de mi nariz me oscurece los lentes. Y es una lucha. Y no tan solamente por eso, por ¿cómo se dirá? Lo retirado que estamos, ¿verdad? De un hermano a otro. Pero Dios permite, hermano, que en luchas, en pruebas estemos unidos en oración, en la búsqueda, hermanos, hay barbecho, hay bendición con aquellos que buscamos más la presencia del Espíritu Santo a pesar de la lucha, a pesar de la prueba. Dios está con nosotros, hermanos, aleluya. Jesús fue al Calvario. Jesús sufrió mucho por nosotros, sí, hermanos. Pero Él, hermano, como se hizo hombre cuando estaba aquí en esta tierra, Él sufrió mucho. Vio, hermanos, la bendición de aquellos que de veras le aceptaban con todo su corazón. Pero vio la tristeza de aquellos que nada más iban porque les daban el pan. Y ahí lo vio, hermanos, cuando Él estaba en oración. Cuando muchos se habían juntado con aquellos para ir a acogerlo y llevárselo, ¿verdad? Hermanos, estamos viviendo en tiempos muy difíciles, muy tremendos, pero el Espíritu Santo no se ha ido, hermanos. El Espíritu Santo está con nosotros. Cual poderoso gigante, el Señor nos va a ayudar a ser mejores cristianos. ¿Cuánto lo creen? Dios está contigo, hermano. Aleluya. Dios camina con la iglesia. Gloria al Señor. Amén. Aunque dice mi hermano, el que predicó mi hijo en la mañana, a veces oímos de aquí, oímos de un médico, oímos de otro, oímos un predicador, oímos tantas cosas, pero lo que nos dice la palabra es que, hermano, Cristo viene ya. Entonces, más que noticias del mundo, tenemos que agarrar la palabra de Dios y leerla. Leerla bien, hermanos, y todo tratar con nuestra vida cristiana. Si en este día, hermanos, tenemos la necesidad de orar y de buscar más al Señor, hagámoslo, hermano, hagámoslo en el nombre del Señor. Muchos tienen la Biblia guardada. Dirán, pues no vamos a la iglesia. Pues hay que guardarla para que no se eche a perder, para que no se empolve la iglesia. No, hermano, usted se está perdiendo porque está dejando lo que dice la palabra del Señor. Tenemos que escudriñar la palabra y hacerla nuestra. Amén. ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? Aleluya. Y queremos que Dios nos bendiga, supla necesidades, ampare al que oramos por Él y todo. Pero tenemos que buscar la presencia del Señor. Tenemos que hacer que nuestra alma, hermanos, coja ánimo, coja fuerzas espirituales para seguir adelante. Amén. Yo les invito, hermanos, con todo mi amor y mi corazón, yo deseo que cada hogar sea cubierto con la sangre de Cristo. Amén. Y sean mejores y mejores cristianos para la gloria del Señor. Porque ya nuestro Redentor viene por su pueblo, viene por su iglesia. Hermano, y tú y yo debemos estar ahí. Amén.
¿Cuántos se van con el Señor? Amén. Gloria al Señor.